Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Continuamos el repaso de los problemas de inducción electromagnética con este que nos proponen. Se trata de una espira circular de 40 centímetros cuadrados de sección o de superficie que está situada en un campo magnético uniforme de módulo 0,1 Tesla, siendo el eje de la espira paralelo a las líneas de campo magnético. Aquí os he representado el eje de la espira en color rojo. Nos dicen que ese eje es paralelo a las líneas de campo magnético representadas en color morado, por lo tanto el vector superficie y el vector campo magnético formarían en esta situación inicial 0 grados. Esta espira comienza a girar con una frecuencia de 50 Hz, haciendo o utilizando uno de los diámetros, en este caso el diámetro representado en amarillo. Y lo primero que tenemos que determinar, puesto que se trata de una inducción electromagnética como consecuencia de una variación continua de la orientación del vector S con respecto al campo, es determinar a partir de la frecuencia cuál es la velocidad angular de giro. Bien, como sabemos, la velocidad angular de giro se relaciona con el periodo y con la frecuencia de esta manera. Por lo tanto, simplemente tendremos que sustituir los datos de los que disponemos y obtenemos el valor de 100 pi radian por segundo como velocidad angular. Este dato lo tendremos que utilizar para poder obtener la expresión del flujo o de la fuerza electromotriz en función del tiempo. Bien, continuamos el planteamiento entendiendo que en el apartado A me están pidiendo que calcule la fuerza máxima, la fuerza electromotriz máxima inducida en dicha espira. Bien, yo voy a calcular la fuerza electromotriz general en función del tiempo y de ahí calcularé la máxima y el valor al 0,1 segundo después de comenzar a girar. Bueno, simplemente escribimos la expresión del flujo que puede ser calculado a partir del producto de B por S por el coseno de alfa, que como sabemos puede ser expresado en función de omega por T. Tengo todos los datos, por lo tanto solamente tendría que sustituir. Se trata de 0,1 por la superficie que me la están dando aquí en centímetros cuadrados. Yo tendría que pasarlo a metros cuadrados, es decir, 40 por 10 elevado a menos 4 por el coseno de 100 pi t. Si operamos, obtenemos 4 por 10 elevado a menos 4 coseno de 100 pi t Weber. Esta es la expresión del flujo. A partir de ella voy a calcular la expresión de la fuerza electromotriz simplemente derivando dicha expresión en función del tiempo y sin equivocarnos pues obtenemos 4 por 10 elevado a menos 2 pi por el seno de 100 pi t voltios. Esta es la expresión de la fuerza electromotriz en función del tiempo que proviene de la derivada del flujo en función del tiempo de forma general y por lo tanto a partir de ella podemos calcular no solo el valor máximo sino también el valor de la fuerza electromotriz 0,1 segundo después de comenzar a girar. Vamos a calcular esos dos valores, borramos por aquí, este dato ya lo tenemos registrado y empezamos a calcular la fuerza electromotriz máxima que como sabéis se obtendrá cuando el seno de 100 pi t sea igual a 1. En este caso la fuerza electromotriz máxima será justo lo que acompaña a ese valor seno, lo que es lo mismo 4 por 10 elevado a menos 2 pi, si queremos operar y expresarlo eliminando la dependencia del valor pi, obtenemos 0,126 voltios de fuerza electromotriz inducida máxima. Bien, para calcular la fuerza electromotriz 0,1 segundo después de comenzar a girar, simplemente tendremos que operar sustituyendo el valor de t por lo conocido, en este caso 0,1, sin equivocarnos obtenemos un valor de 0 voltios. Bueno, como recordáis, se trata de una fuerza electromotriz senoidal, es decir, de variación periódica, por lo tanto habrá tiempos en los que el valor de esa FEM se anula para alcanzar valores positivos y negativos de forma alterna. Bueno, en el apartado B nos plantean una situación un poco diferente. Ahora la espira queda inmóvil y lo que varía es el módulo del campo magnético pasando de 0,1 Tesla como valor inicial a anularse en 0,1 segundo. Por lo tanto, entendemos que existe otra vez inducción de fuerza electromotriz, pero en este caso provocada por una variación en la intensidad de campo magnético.
Bueno, para calcular la fuerza electromotriz, en este caso inducida, simplemente tenemos que acudir a la expresión de la ley de Faraday. Lo que ocurre que ahora no disponemos de ninguna expresión que nos relacione de forma temporal el flujo, por lo tanto tendremos que acudir a un cociente de incrementos, o lo que es lo mismo, flujo final menos flujo inicial entre ese intervalo de tiempo en el que se ha producido dicha variación. No tenemos los flujos inicial y final, pero los podemos calcular de forma sencilla para luego sustituir. Nos venimos por aquí arriba, calculamos el flujo inicial, B por S por el coseno de alfa. En este caso el coseno de alfa valdría la unidad A, porque vemos que su vector superficie y el campo magnético forman 0 grados, por lo tanto no se tendría en cuenta. Simplemente multiplicando el valor de B por el valor de S obtenemos 4 por 10 elevado a menos 4 Weber como valor de flujo inicial. Hacemos prácticamente lo mismo con el flujo final. Lo que ocurre es que ahora sabemos que el valor de B es 0, por lo tanto este flujo final sería de 0 Weber. Simplemente trasladando estos datos a esta expresión obtenemos menos 0 menos 4 por 10 elevado a menos 4, y todo esto dividido entre 0,01 segundos, lo que obtenemos es 4 por 10 elevado a menos 2 voltios de fuerza electromotriz inducida en este intervalo de tiempo.